Bueno, vamos a la pregunta número 16. ¿Tenías algún apodo o sobrenombre o cómo te decían tus papás o amigos de cariño? Sí, bueno, me decían Pepe, pues por razones obvias, ¿no? La mitad de los chamacos éramos Pepes en ese entonces. Pero mi mamá siempre me dijo Pepo, Pepo. sí. Y ese ha sido mi apodo favorito porque solo me lo decía mi mamá. Me lo decía como de cariño también, diferenciando A los demás. el Pepe. Ujú. Después tuve un apodo en la secundaria y me pusieron el chino, pero no por el cabello chino, Ah, por los sino ojos. porque hay quien me ve rasgos orientales. Yo he estado en un país oriental y a veces ahí hasta me paso desapercibido como si fuera de por ahí, de por ahí. No tengo los ojos rasgados realmente, ¿no? Pero por alguna razón Pasa por el me decían estilo. el chino, que además ese apodo me gustó, sobre todo me gustó más años después que Charles Bronson, que ha sido siempre mi ídolo en el cine, hizo una película llamada El Chino. Chino. Y yo dije, oh, Ah, mi película. me copió, le presto mi apodo a Charles Bronson para que haga El Chino. Ok. Bueno, ahora vamos a la pregunta 17. ¿Tuviste alguna mascota o algún animalito especial en tu vida? Sí, tuve un hámster. ¿Un hámster? Tuve un hámster. Yo tenía como 10, 11 años, creo. Ok. Tal vez un poquito más, tal vez ya tenía 11 o 12, porque me acuerdo que me lo traje en una bicicleta, en una jaulita que me lo dieron, lo amarré a la bicicleta y me lo traje, pero lo escondí en el closet. Ya vivía yo del otro lado, del lado de la Sabatina. Entonces lo escondí en el closet. ¿Por qué lo escondí en el closet? Porque mi mamá odiaba a los roedores. Y no me iba a dejar tenerlo, yo sabía que le iba a dar miedo. O sea, Pánico. le tenía pánico a los animales porque ella vivió en un lugar donde había muchas alimañas Bueno, de joven. Y pobrecita yo creo que una de las buenas, si no hubiera sido porque quería progresar y salir del pueblo para progresar ella, se hubiera salido por los animales, porque no les gustaban las alimañas, les tenía pánico, terror. Entonces yo lo tenía escondido y le llevaba de comer a escondidas. Y llegué un buen día. Un día se escapa el triste hámster. ok. Y mi mamá estaba acostada. Y ve al animal y a la mano estaba una raqueta de ping pong que yo había dejado por ahí. Y con una puntería de apache, la primera que se lo De había... chanclas. No, fue raquetazo de ping pong. Lo mató. A la primera. No, qué puntería de apache. O sea, yo dije, bueno, o sea, Pobre hámster. ni, Ni lo ni el vio. mejor centenista lo hubiera hecho tan preciso. Entonces, pues ya, yo lloré a mi hámster y le fui a dar cristiana sepultura en el patio, en mi patio de Chapultepec. Y le lloré, me dolió mucho. Me dolió también haber espantado a mi mamá. Y no le guardé rencor, yo dije, pues, yo fui el que no, le pedí perdón al hámster, yo fui el que no te cuidó porque pues, también no sabía que mi mamá tenía esa puntería, si no la llevo a los Olímpicos. Esa fue la historia del hámster. Bueno. Pero hasta la fecha, ahorita te voy a decir en la siguiente pregunta. Ok, vamos a ir a la pregunta número 18. ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Cómo eran? Bien, en esa época, digo, tuve muchos amigos, pero en esa época tenía varios amigos. Mi amigo que le apodábamos, o le apodó mi mujer, con la que se llevó muy bien, ella le apodó el Willy, le puso de apodo el Willy. ¿El Willy? El Willy. ¿Por qué el Willy? Ella, es una historia que prefiero no contar porque es muy imaginativa de mi mujer. Pero él se llama José de Jesús y de niño le decían Chuchín. Ok. Y le caía gordo que le decían Chuchín, que le dijeran Chuchín. Entonces él ya desde la prepa se cambió el nombre por Pepe, porque él también era José. Y tenía derecho a llamarse Pepe, aunque su amigo se llamaba Pepe. Pero ya desde la prepa se cambió el nombre a José. Pero en ese tiempo, más chico, era Chuchín.
O Chuy también, sus hermanos le decían Chuy. Y cuando me hice novio de mi esposa, que nos hicimos novios muy jóvenes, pues él era muy mi amigo y ella le cambió el apodo, porque tiene un apodo más gacho, que le puso un mono ahí. Ajá. Y le dijo, no, yo te voy a decir el güey. Porque tenía un apodo más gacho que no voy a repetir. Porque sí dije su nombre, José de Jesús. Y si él llegara a ver esto, me diría, porque yo tengo mi apodo, soy el hámster. Okay. Entre ellos yo soy el hámster. De hecho, mi hermano me dice hámster y yo de regreso, en honor a mi hámster, le digo hámster. Somos como si fuéramos, como si no tuviéramos nombre y perteneciéramos a la misma especie animal del animalito que me mató mi mamá. Entonces, él, mi primo Julio César, el Gillo, y si alguien conoce al topo Gillo, sabrán por qué le diríamos el Gillo. Si no, investíguelo, está fácil en internet. Okay. ¿No? Y otro que se llamaba Francisco, bueno, se llama Francisco Javier, le decían el Paco. ¿Topollillo por las orejas? Por las orejas. Ok, porque Sí. me quedé pensando. Es mi primo. Okay. También fue mi amigo. Y el Paco, que el Paco, aquí lo voy a decir, y lo voy a decir porque él sí se le ocurrían travesuras, ¿no? Que yo participé en algunas, que prefiero que no se enteren ustedes, porque no sería un buen ejemplo, ¿no? Y la verdad, no me estoy exculpando, pues finalmente yo acepté hacer las travesuras, ¿no? Ajá. Pues voy a mencionar solo una, ¿no? Ni siquiera fue idea de él, pero él fue el que le ejecutó, ¿no? el que me invitó y pues yo acepté. Okay. Porque se habían robado, él era acólito de la iglesia. Y entre los acólitos se robaron unas garrafas de vino de consagrar. Y me invitó a que nos emborracháramos con vino de consagrar y pues fui. Sí. No me rogó mucho. Okay. Éramos unos escuincles. No, es horrible la cruda. Sí, no. Porque es dulce. Bueno, el Paco. Después le cambiaron el nombre a El Bizcocho. Es el Bizcocho. Entonces ya si ve esto ya sabe quién es. El Bizcocho. Okay. Y otro que puedo considerar mi amigo, porque nos hemos acompañado toda la vida, desde que éramos niños hasta el día de hoy, es mi hermano Manolo. Okay. Que de cariño nos decimos hámster porque pertenecemos simbólicamente a la misma raza animal de mi mascota, el hámster. Fallecido en batalla. Ok. Bueno, vamos a la pregunta número 19. ¿Te celebraban los cumpleaños como eran? ¿Y sí. ¿Tienes algún recuerdo especial de alguno? Fíjate que sí. Sí, no recuerdo que fuera consistente el clásico pastel todo el tiempo, porque a veces la economía no lo permitía, pero algo que sí recuerdo es que, y eso lo he pensado toda la vida y lo reflexiono hasta ahorita, este momento que me lo estás preguntando, que yo tuve otros dos papás que fueron mis hermanos mayores. Mis papás trabajaban y quienes nos cuidaban eran mis hermanos, que son aproximadamente 10 años mayores que yo. Ellos fueron mis papás, los dos. Y yo sí recuerdo que aunque fuera un gansito, ellos nos festejaban el cumpleaños. Bueno, sí, un gansito podría ser, así. Nunca dejaron que pasaran nuestros cumpleaños sin festejarlos. Es algo que fueron buenos padres. Sobre todo mi hermano el mayor, Carlos. Siempre fue muy, muy comprensivo con nosotros. Siempre nos trató como hermanos menores y hasta como hijos. Nos cuidaron. Ellos eran hay una foto, existe una foto, ojalá y la pudiera recuperar Manolo. Una foto donde nosotros teníamos 2 años y ellos tendrían 8 o 9. Sí, son uno será unos 9 años o 10, mucho cuando mayor que yo, y el otro unos 8. Entonces eran unos cuinclitos y ya nos andaban cargando, como ahora las niñas, muchas niñas cuidan a sus hermanitos. Yo no he visto, también niños que cuidan a sus hermanitos, ¿no? Bueno, pues
Se sigue dando, pero en ese entonces, en esa foto nos están cargando. Uno a Manolo y otro a mí. Ok. Sí, fueron nuestros papás. Okay. Ellos. Bueno, venimos a las preguntas interesantes. Ahora vamos, pregunta 20. ¿Quién fue tu primer amor y dónde la conociste? Cuando yo me cambié de escuela de la del Alfonso Herrera a la Manuel María Contreras, el primer día de clases, ese día me enamoré. De Patricia Victoria Gutiérrez Navarrete, y lo digo el nombre completo, porque hasta la fecha es mi novia. Pati, si nos escuchas. Hasta la fecha es mi novia. Por una razón muy simple, nunca terminamos. No terminamos. Desde ese día me enamoré. No me gustaba, pero no me metía. Porque todos le decíamos Pati o Patricia, pero había uno que estaba enamorado de ella y que era compañero de ella y vecino desde el primero de primaria. Entonces la conocía muy bien, se llevaba con ella. Pero yo creo que demostraba su amor con ella maltratándola verbalmente, diciéndole, le apodaba la ojos de gargajo. Porque tenía unos preciosos ojos verdes, unas pestañas grandísimas y era muy bonita. Entonces la molestaba, él le hacía una especie de bullying para llamar la atención. A ella le caía mal, pero bueno, tampoco era muy grosero, si se le puede llamar que no era grosero decirle ojos de gargajo, porque pues para él era un piropo, porque era muy vulgar, pero tenía ojos verdes, ¿no? ¿Cuántos años tenían, más o menos? Yo tenía 10 años todavía. Okay. Yo salí de 11 de la primaria. De 11 años salí, en sexto. Y en sexto, de 11 años, ya antes de cumplir los 12, nos hicimos novios. Bueno, ella me escogió de novio. Estaban entre ellas jugando a que si escogieran novio. Estábamos nosotros jugando fútbol. Y entre ellas, de las muchachas, estaban jugando. Si escogieras un novio, ¿a quién escogerías? Yo no sabía que ella me admiraba. Pero ella me admiraba porque ella no era tan buena en las matemáticas, pero le gustaban. Y me admiraba porque yo era buena en las matemáticas. Eso creo, yo digo. Porque, pues yo... O sea, había muchachos más bien parecidos que yo, pues, ¿no? Yo creo que le llamaba la atención eso, que yo no era el aplicado de la escuela, ni el presumido. Había uno que sí. Y por cierto, pues yo creo que a él también le gustaba ella, seguro, ¿no? Pues, ¿a quién no le gustaba a Patricia Victoria Gutiérrez Navarrete? Era preciosa la niña, ¿no? O sea, no era el único, creo que la mayoría. Pero pues, yo nunca le hice saber que a mí me gustaba, porque, pues, decir, ¿qué crees que no lo sé? Pues aquí, dime aquí, ¿no? Entonces un día estábamos jugando fútbol y ellos estaban jugando a escoger novio. Y entonces hasta me y jugaron a que corretealo, no digas quién, corretealo. Y vas y le dices, ¿quieres ser mi novio? A eso estaban jugando. Y de repente que se me aparece y me dice, ¿quieres ser mi novio? Y le dije, te voy a contestar siempre y cuando me digas si es en serio, porque sé que están jugando, yo ya las he visto. Siempre y cuando me digas si es en serio. Si están jugando, no te contesto. Sí es en serio. Ah, perfecto. Entonces sí somos novios. Ya, que me sigo jugando. Y ella se fue muy contenta de decir que tenía novio. Sí. ¿Y luego qué pasó de ahí? Pues fíjate que no nos podíamos ver, no nos daban permiso. Bueno, a ella no le daban permiso, yo me salía a la calle, pero a ella no le daban permiso. Entonces algunas fiestas que organizaron en casa de una señorita que hacía fotonovelas, Margarita de Goa, que era un poco más grande y hacía fotonovelas de niña. Así hizo un par de fiestas en su casa y ahí fue donde nos veíamos y platicábamos. Pero el único lugar donde sí le puedo dar un besito así, un Kiko, o sea, no, así, un beso en la boca fue
en casa de otra compañera que se llamaba, ya al final, ya estaban terminando las clases de sexto, porque esto ya fue muy al final de sexto. Esas fiestas yo pude disfrutar el noviazgo de que sí la veía y platicábamos y todo. Y en esa fiesta sí me acuerdo que ella tenía una casa enfrente del bosque. Uh-huh. Y entonces hizo una fiesta de despedida de la escuela. Y ese día sí, cuando ya se fue, ya me tengo que ir. Y ya nos dimos un besito en la boca. Y se fue. Uh-huh. Después la volví a encontrar un año después, en clases de regularización de matemáticas en mi escuela, un año después. No me volteó a ver. No, pues tenía pena. No sé, no me volteó a ver, sí me vio. Y mi hermano, había un compañero de mi hermano que le dijo, oye, ¿ya viste a las chavas que están viniendo a las clases de recuperación, de regularización? Pero un año después, o sea, cuando se acabó el primero de secundaria. Además era raro porque era una maestra de una escuela de puros hombres, pero las clases de regularización abiertas, no sé si las cobraban o no. Ella estaba en una secundaria, pues, seguramente de mujeres. Bueno, estaba en la secundaria 8. Los mandaron a clases de regularización a la 3 con maestros de la 3. ¿Por qué? Pues porque la 3 era excelencia, de verdad, era excelencia en todo, en todo. En el coro, en la banda de guerra, en grados, en concursos académicos, en todo, en la escolta, ¿no? Entonces estaba ahí. Y entonces un compañero de Manolo le dijo, ven, quiero que vayas a las chavas, pero hay una, ven a ver. Esa. Y Manolo dice, es la novia de mi hermano. ¿Qué? Sí, esa fue novia de mi hermana. No te creo. A ver, tú, ven acá, a ver, oye. Digo, sí, es Patricia Victoria Gutiérrez Navarrete. Y de verdad era tu novia. Sí, pues era mi novia en la primaria. Pues vamos y le digo, no. Le digo, mira, vamos a quedarnos aquí cuando salga. Y si pasa, pues la saludo. Preséntamela, yo la conecto con Azcárraga. Ella la veía una estrella de televisión, ¿eh? No, así, de verdad, así era era muy bonita. De bonita. Yo la conecto con Azcárraga. Y se la pasaba diciendo. Es más, ya se habían acabado las clases, yo esa vez pasó y le dije, hola, Patricia. Hola. Y se fue. No me rompió el corazoncito porque en realidad había sido pues un amor de niños, ¿no? Ya éramos un poquito más adolescentes. Ella ya era más adolescente y yo seguía siendo niño, literalmente. Sí. Las mujeres se desarrollan antes que los niños. Ella era un año más grande que yo. Yo tenía 11 y ella tenía 12. Entonces cuando yo tenía en la secundaria, que ya tenía 13, no, entré de 11... 12, ¿no? 12, ya tenía 12, ella ya tenía 13. O sea, ya en segundo de secundaria yo ya tenía 12 y ella 13 y así, ¿no? Entonces, pues ya me veía como un escuincle. Ella ya veía a los chavos más grandes. Esa es la interpretación que yo tuve. Y creo que fue la correcta, por eso tampoco me ofendió. Pues yo había quedado chaparro, ella había crecido hasta un poco más. Yo estaba chaparrito. Y pues era obvio que las muchachas ya se... Mi hermano y su amigo estaban altos, ¿no? Y el otro era, los dos, Manolo siempre tuvo suerte con las chavas por su aspecto. Ahora ya lo es viejito, pero él era galanzón y yo no, ¿no? Pero a mí no me pesaba, ¿no? Yo tenía otras habilidades. Esa es la historia de Patricia Victoria Gutiérrez Navarrete, mi primera novia. Bueno, vamos a la pregunta número 21. ¿Cuántas veces estás enamorado y podemos saber de quién? Sí, claro. Bueno, en el sentido en que entendemos el amor
el amor de pareja, ya conté el primero. El segundo fue a los 14 años y me enamoré de quien posteriormente fue mamá de mis primeros 3 hijos, de Marisa. El amor entra por los ojos. Más bien se despierta a través de los ojos. Pero el amor se está alimentando de palabras. Siempre. Mientras existen las palabras, y las palabras de amor no es que te digan, oye mi amor, haz esto. Oye mi amor, vamos a tal lado. No. Sino es las palabras que siguen manteniendo el amor de un lado y de otro. Sí es cierto que entra por los ojos porque ahí no se puede negar la identificación visual. ¿No? Entonces, yo conocí a Marisa 1 año y medio antes de enamorarme de ella. Ajá. Y era bonita, pero ella no se pintaba nada, éramos unos niños. Cuando me hice su novio fue cuando por un azar tuvimos que empezar a intercambiar palabras. Y palabras para hacer algo. Ya lo voy a contar en otra historia. Por ahí. Ok. Entonces, ese es tu segundo. ese es el segundo. Me voy a saltar hasta el día de hoy. Okay. Y digo, no porque haya tenido muchísimos amores, ¿no? Sino porque yo me enamoro diario. Y muchas. Sí. Bueno, se ríe porque sabe que sí es cierto. Por aquí ese asunto que les digo que entra por los ojos. Efectivamente, por los ojos entró el amor por mi actual esposa y mamá de mi hijo, Víctor. Y en realidad se mantiene con las palabras, pero necesita siempre la sonrisa. No va a existir el amor si la sonrisa empieza a desaparecer. Ok. Ese es. Bueno, vamos a cambiarle de tema. Vamos a la pregunta número 22. ¿Veías televisión en ese momento? ¿Y tenías algún programa favorito o algún artista favorito? ¿De cuando yo era niño? De esa época en general. De la época. Entre niño y sí, estudiante. Recuerdo muy bien que en el edificio, pues prácticamente nadie tenía televisión cuando yo era muy niño. Yo recuerdo que cuando tuvimos televisión, había niños, vecinos, que iban a ver la televisión a mi casa. Yo no iba a ver televisión a otras casas, porque a lo mejor sí tenían, pero no me invitaban, ¿no? Entonces, no digo que en mi casa fuimos los primeros en tener televisión, pero yo empecé a ver televisión cuando mi papá compró una televisión en blanco y negro. Entonces invitábamos a nuestros amigos a ver. Había un programa que era de cajón verlo, que era Los Cuentos de Cachirulo el domingo. Ok. Sí, no. Y todo porque el domingo sí me obligaban, así como la manada. Mañana vas a la escuela y ya te encierras el domingo. Pero yo casi no veía televisión porque yo hombre de la calle. Entonces, pues lo que había de ver en ese entonces y que iban a ver los chamacos, era un programa que eran Los Cuentos de Cachirulo, que eran entretenidos, la verdad. Y esos son los que veía. Yo puedo decir que me gustaba porque pues, la televisión es algo así que es un imán para que estés ahí, te cuentan historias y cosas, ¿no? Era una producción, yo digo que muy bien realizada porque había vestuario, era como una obra de teatro. Él era un hombre de teatro, Cachirulo, entonces hacía una representación teatral de un montón de cuentos, ¿no? Okay. Sí.
Entonces, y era muy así, yo diría, con el tipo de actuación de impostación teatral para tratar de retrotraerte a esa época, era un objeto cultural importantísimo. Yo creo que eso se perdió todo porque en el temblor del 85 yo supe que un montón de cintas magnéticas o de carretes magnéticos se perdieron. Entonces, esas eran unas joyas, las de Cachirulo, y yo las disfrutaba como niño, que le cuentan un cuento en la televisión, pero de verdad eran unas grandes obras de teatro presentadas en televisión, porque pues era de que no había apuntador, no había chícharo, no había... Y era pues sí, eran grabadas, le llamaban en videotape. Probablemente eran grabadas, seguramente eran grabadas, porque, por ejemplo, había otra serie donde nos empezaban a adoctrinar los gringos, aquellos eran los buenos y los rusos eran los malos, que se llamaba Combate. Y siempre combatían contra los rusos. Y siempre les ganaban. Y a nosotros nos daba gusto que los americanos, norteamericanos, que los de Estados Unidos le ganaran a los rusos, porque eran más inteligentes, porque eran más... Desde ahí venía ya, desde ahí viene, pero no me voy a meter en eso. Sin embargo, como infante, y que yo veía Combate, pues hasta la fecha todavía cuando seres humanos se matan y se ve en la pantalla, todavía esa mala educación, no te digo que la disfruto, pero luego todavía la llego a ver, que ya prácticamente estoy retirado de eso. Okay. No de que se maten. Así es. Entonces, esa fue la televisión. Un poquito después ya llegaron los programas que me gustaban. Y básicamente eran dos. Muchos otros, los Supersónicos, los Picapiedra. Pero había dos programas venidos de Estados Unidos. Uno que se llamaba La Dimensión Desconocida. Claro, muy bueno. Y Galería Nocturna. Galería Nocturna sí no la No, conozco. Galería Nocturna tenía un toque, vamos a decir, porque siempre hablaba de un señor muy circunspecto, se presentaba en un foro totalmente oscuro y nada más se veía a él con su traje negro y su corbata, su camisa blanca y todo, y presentaba un cuadro. Presentaba un cuadro como si te pusieran ahí el grito. Sí. El cuadro del grito, bueno, pues así. Pero un cuadro, diciendo la historia, ¿no? Y luego ya te contaban en video la historia. No. Sí. Eran unas historias magníficas. No sabía que se llamaba Galería Nocturna. Se sí, llamaba sí Galería Nocturna. Por ahí debe haber. Yo tenía hasta videos de la Galería Nocturna. Videos que alguna vez tuve en VHS, creo. Por ahí hacían tributo a ese años después. No sabía que era... Nunca ha habido, para mí, nunca ha habido algo nada mejor de misterio Sí, pues, que Galería Nocturna. Para mí, aún mejor que La Dimensión Desconocida. Tenía, yo creo que unos guionistas muy buenos, historias originales que... No. Sí, todo el suspenso que manejaban. Era una cosa maravillosa, Galería Nocturna. Esa fue la televisión para mí. Ok. Bueno, entonces vamos a la pregunta número 23. ¿Te gustan las películas? ¿Ibas al cine? ¿Cómo era el cine en ese? Sí, bueno, sí, yo me aficioné al cine, pues desde que iba al cine con mi novia cuando tenía 14, 15 años. Pero ya después me empecé a leer a dos críticos de cine. Uno de nombre Emilio García Riera, ojalá y viva todavía, y otro que se llamaba Jorge Ayala Blanco. Los leía en periódicos. Un poco el crítico te despierta te despierta una curiosidad por ver cosas que él observa y que tú no habías observado, porque tú ibas y veías una historia. Pero él se refería a hacer una crítica de cine, eran críticos de cine. Ahora existen en internet los críticos de cine,
no tengo nada contra ellos, yo los veo en fragmentos. Pero a mí estos dos críticos de cine me parecían una gente muy aguda, que desmenuzaba muy bien el contenido, ciertos enfoques de contenido, no solo de actuación o de que está mal adaptado, en fin. No sé, ahora la crítica debe ser muy amplia y debe ser muy buena. He visto algunos críticos también y los disfruto en su medida, pero en aquel entonces el leer algo, el leerlo, y aunque no haya yo visto la película, que me la contaran, o luego la veía y observaba cosas y yo decía, a ver si escribe una crítica de esta película Emilio García Riera, a ver qué dice, a ver si piensa lo mismo que yo en esto. Entonces, de alguna forma me volví un cinéfilo crítico para mí, no escribía, ni siquiera lo decía. A veces lo platicaba con Marisa, me volví un crítico de cine y sobre todo porque desde en el propio CCH tenía una maestra que nos mandaba a ver cine. Entonces veía yo a Federico Fellini, a Pier Paolo Pasolini, a directores de aquel entonces, que ya yo me empecé a aficionar a directores que tenían un prestigio de hacer un cine de calidad, que yo mismo ya había aprendido a entenderlo, no nada más ver las películas por una buena historia o lo que llamamos películas comerciales, ¿no? Pues, todas las películas que llegan al cine intentan ser comerciales, solo que hay... ¿no? Pues si no, no sería negocio. Sí. Pero hay quienes tienen una cierta, llamámosle, origen, pureza de expresar libremente su talento, como los directores italianos, como Stanley Kubrick y todos esos. Yo me volví muy cinéfilo en esa época, ahora ya no lo soy, pero disfruté mucho el cine, películas como como Naranja Mecánica, como la trilogía de Pier Paolo Pasolini, como algunas películas de Fellini. Yo todas esas iba con un sentido un poquito más crítico. En esa época el cine era diferente, ir al cine o el cinema. Bueno, sí, era lo mismo que ahora, solo que ahora es más caro y y las palomitas son, las cotizan en bitcoins. Sí, y ahora pues tienes que reservar por internet y hay películas que es casi, si no las vas a ver, estás fuera de la jugada. Eso no existía, ¿no? Ahora, yo también tenía mis películas de violencia, de cierta violencia, vamos a llamarle así, que se volvieron unos íconos para mí, que eran cierto tipo de violencia, porque finalmente era violencia. Las películas de Charles Bronson, yo creo que las conocí casi todas, las veía casi todas, porque para mí era un personaje que, a pesar que tú veías a Charles Bronson en todas las películas, haciendo lo mismo. Haciendo prácticamente lo mismo, pero de verdad que la película era completamente... Otra historia. Los directores lo acomodaban perfectamente bien porque era el personaje ideal para hacerlo. Sí. Claro, había series como Asesino a Precio Fijo, que hizo como la 1, la 2 y la 3. Asesino a Precio Fijo. Hay otra que se llamaba, una donde Asesino a Precio Fijo fue después, que hizo creo que 2 o 3. Pero también hubo otra, una serie, donde la saga, pues, son como 3, es El Vengador Anónimo. Son títulos en español. Se llaman de otro modo en la película original. Pero, donde a él le violan y le matan a su mujer y a su hija. Y entonces él va y se vuelve un vengador anónimo. No solamente mata a los que los mataron a ellos, sino empieza a matar gente en la calle. Ajá. Por eso se llama El Vengador, porque se vuelve un vengador. Yo no sé si antes hubo vengadores, pero después de Charles Bronson como vengador, ya hubo varias series de vengadores. De hecho, hay una serie que me gustaba mucho que se llamaba The Equalizer.
esa serie del Equalizer, era un vengador. Y también era un señor así de un saquito que parecía como inofensivo. Parecía que venía saliendo del teatro de Broadway. Pero era la mera neta, se la pasaba ajusticiando gente en la noche, malandros. Okay. Entonces, del cine me queda esa gran fortuna de haber vivido ese cine, que lo disfruté. El de aquí lo disfrutan más gente, pero ese... Y en particular voy a mencionar a mi director favorito, Walter Hill, que le hizo varias películas de Charles Bronson, entre ellas El peleador callejero. El peleador callejero es la máxima película de Charles Bronson. Okay. Si alguien la ve ahorita y dice, no, pues ¿para qué me la recomendaste? Está bien aburrida. No, pues vela 2 veces. Yo la he visto todas las veces que puedo, la veo. El peleador callejero es una gran obra cinematográfica y Walter Hill es uno de los grandes directores que no fueron tan famosos. Uh-huh. Y sobre todo era un guionista, y voy a decir algo, era un guionista que tenía solo un estilo de personaje, que lo varió muy pocas veces. Ese estilo de personaje sabes identificarlo en todas las películas de Walter Hill, que es una persona que no es violenta, pero que es muy valiente y que es capaz físicamente de hacer cosas extraordinarias que nadie podría. Uh-huh. Bueno, pues el personaje de Ripley es el mismo personaje de Walter Hill, que es vamos a decir que es como su ideal de héroe. Es una persona que casi no habla, pero que hace justicia y que es, en la cuestión física de enfrentarse a un enemigo, uh-huh, es lo mejor que un ser humano puede haber. Eso quiso, uh-huh, representar. Entonces, si encuentras el mismo personaje en El peleador callejero, uh-huh, Charles Bronson, encuentras a Ryan O'Neal en Driver, el conductor, porque era el peleador callejero era el mejor peleador, cuando menos de toda la comarca. Uh-huh. Inclusive enfrentándose a osos así grandes y todo, porque Charles Bronson no era un tipo gigante, era un tipo muy fuerte y todo. Además ya era un cincuentón. Sí, o sea, ya estaba, y era viejo, y lo menospreciaban por el viejo y les ponía unas golpizas bien buenas, ¿no? Pero así no hablaba y era solitario. O sea, él no se enamoraba, no tenía familia, no tenía hijos, no tenía mujer, no tenía casa, no tenía nada. Él era como un vagabundo. Así es como que es el prototipo de un héroe que su trabajo es ser héroe, pero no superhéroe como los otros superhéroes que también los admiro y me gustan. Entonces, ese personaje lo encuentras en El peleador callejero, en Driver, el conductor de Ryan O'Neal, porque era el mejor conductor para ladrones. Él lo contrataban para que los ladrones huyeran. Y él les cobraba una feria. Y él arreglaba sus carros. Y ni 20 patrullas lo alcanzaban. Sí. Era el mejor conductor. No se la pierdan esa, Driver, el conductor. ¿Y sabes dónde está el personaje? Uh-huh. En Ripley, de Alien. Uh-huh. Es el mismo personalidad. ¿Cuándo has visto que Ripley alegara y se pusiera ahí a discutir? No, ella no alegaba, ella hacía. Y física y mentalmente era invencible. Y el líder de los guerreros, The Warriors, que hasta la fecha en Coney Island, tú vas a Coney Island allá cerca de Nueva York, en New Jersey, y hay todo un culto. Claro. Coney Island vive de los guerreros. La industria turística de Coney Island son los guerreros. Es una obra maestra los guerreros. Sí, todo el mundo la debe ver. Muy buena de Warriors. Bueno, ese es el cine que... Ok. Vamos a la pregunta número 24. Otra, Jerónimo. ¿Jerónimo? Se me había olvidado. Ajá. Jerónimo es... Yo creo que él se inspira en Jerónimo para hacer todos esos personajes, y una de sus obras culminantes ya después fue Jerónimo. Cuando yo llevé a mi esposa a ver Jerónimo, uh-huh, iba embarazada del gato, y dijo, quiero que mi hijo se llame así. Uh-huh.
Jerónimo es el único que toda la caballería de los Estados Unidos no pudo vencer. Para vencerlo lo tuvieron que engañar. Así es como acostumbran vencer con trucuñuelas. Ni son tan buenos. Jerónimo. Y todavía se atreven a ellos gritar Jerónimo cuando hacen algo heroico. Es un insulto. Okay. Que grite Jerónimo, que de verdad entienda quién es Jerónimo. Perdón, me faltaba eso. Vamos a la pregunta número 24. ¿Cuál es la película que más te gustaba o que más te impactó? ¿Por qué? Bueno, son todas esas. Mira, aquí tengo la lista, la voy a leer. Es El peleador callejero, Driver el conductor, Los guerreros, Warriors. Otra película de Walter Hill es 48 horas, donde ahí sale un poco de, como que se dio un respiro para hacer otro tipo de películas, aprovechando a un gran actor que era Eddie Murphy. 48 horas es una buena película, pero sí se sale. Y Alien, Ripley es Walter Hill. Y otras trilogías que me gustan son Jason Bourne, por ejemplo. Jason Bourne me gusta mucho. Jason Bourne es lo más parecido a los personajes de Walter Hill. Jason Bourne no alega. No, Él solamente te hace pedazos este cuarto en menos de lo que te harían 10 personas, 10 borrachos. Él te lo voltea de cabeza en menos de 7 segundos. 10 borrachos se tardarían como 2 o 3 minutos. Sí. Y las que yo recuerdo así épicas, que a mí me gustaron mucho, fue 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. Naranja Mecánica yo la vi muy joven y fue para mí impactante. Sí, no, es muy impactante. Pero 2001 Odisea del Espacio, solo hay una película, que le ha hecho honor y que yo la colocaría también en esa lista de favoritas de películas del espacio, que es la de Gravity. Ah, ok, ya más reciente. Que a mucha gente ni le gustó ni nada, pero también para mí es maravillosa Gravity. Para mí es tan favorita, y no estoy comparando, no quiero decir, en mis ojos, mente y corazoncito están en ese lugar, como 2001 Odisea del Espacio, Gravity. Ok. Bueno, vamos ahora a la pregunta número 25. ¿Tienes algún libro favorito y cuál es? Fíjate que sí, yo te iba a decir que no tengo uno favorito, porque en realidad no es que tenga favoritos. En la secundaria leí mucho porque ahí empezó mi época de lector. Porque de veras había una cultura de leer, ¿no? O sea, literatura era leer. Leer a los griegos, leer las tragedias de Esquilo, leer Aristófanes, leer también literatura que viene del viejo continente y en particular autores de la tradición española o de la época española, por ejemplo. También, y también un poco, ya me tocó el boom latinoamericano ya en el CCH, y ahí sí, ahí leí a José Emilio Pacheco, ahí leí a Juan Goytisolo, que no es del boom latinoamericano, es un escritor español también. También ahí leí mucho. Y a otros clásicos, podría llamarle yo clásicos o tradicionales, como Hermann Hesse, como Werther, Goethe. Pero hay 3 libros, yo escogí 3 libros para hablarte de que esos libros me gustan, ¿no? No puedo decir que un libro me haya cambiado la vida, ninguno. Ninguno me cambia en realidad de una manera. Los libros te enriquecen porque te abren un panorama, porque además el ejercicio de leer y el proceso que ocurre en tu persona, que tú imaginas,
Uno es Siddhartha, de Hermann Hesse. Ese es un libro que disfruté mucho leer. Y de hecho lo he leído 2 veces. El otro es de un latinoamericano. Tengo un libro favorito, ¿no? No voy a criticar su época de político y opinador, pero sí, para mí, de los libros que leí de él y de los libros que he leído en general, ese lo disfruté muchísimo. De Mario Vargas Llosa, La tía Julia y El escribidor. Vargas Llosa es muy bueno. Sí, ese me encantó. Y de las tragedias griegas, estas de Esquilo, la de los persas también me gustó mucho. La tragedia griega de los persas. Haciendo el honor a lo que en la escuela me mandaban leer. Pero de lo que yo leí por mi gusto fue esto que te estoy diciendo, que lo leí por mi... Bueno, no, Siddhartha también te daban un menú de libros que querías leer y ahí descubría Siddhartha. Pero un libro que también disfruté mucho, que es un libro pues desconocido, que se llama Martí en México, de José Martí. Es un libro, pues digamos, biográfico de unos años que vivió Martí en México cuando finalmente se preparó para ir a la Revolución Cubana, porque quiero que ustedes sepan que hubo 2 revoluciones cubanas. Y van a decir, pues no somos tan guajes, sabemos que hubo 2. Una para independizarse de España y la otra para independizarse de la influencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, en la primera, José Martí murió en batalla. Y se fue a la batalla y fue a morir allá. Ya fue, digamos, enfermo, ya muy débil, porque había contraído una enfermedad, ya estaba... Pero él quiso ir a dar su vida por la revolución. Pero en el tiempo en que vivió en México, vivió con mucha gente muy culta. Voy a mencionar al nigromante, se me fue ahorita su primer nombre. creo que era Francisco Ramírez el nigromante. Perdónenme si se me olvidó el primer nombre, que me perdone el nigromante, que era también era un ateo, pero que era la mayoría de esos intelectuales de esa época eran ateos. Los que se reunían en ese círculo, ¿no? Todos eran revolucionarios y todo eso, ¿no? Estamos hablando, pues, prácticamente del siglo XIX, ¿no? Sí, del siglo XIX. Entonces, eran poetas, músicos, pero algo muy interesante es que ahí cuentan la historia de lo que aquel entonces fue considerada la mujer más hermosa de México. Y se llamaba Rosario de la Peña. Porque además, déjame decirte que era una élite de gente intelectual, pero con poder económico, generalmente, ¿no? Tenían poder económico, o sea, no eran egresados del CCH Trujillos que se querían hacer una revolución, no, era gente aristocrática, estudiada y todo. Y Rosario de la Peña estaba casada con un hombre muy exitoso, rico y culto. Pero todo el que la veía se enamoraba de ella. Y ella inspira a un poeta que asistía a esas reuniones y no podía, se aguantaba las ganas de decirle que estaba loca, perdida y estúpidamente enamorado de ella. José Martí confiesa que no podías dejar de enamorarte de Rosario de la Peña, una mujer culta, una mujer hermosa, una mujer que te recibía en tu casa y te trataba como si fuera su marido. O sea, digo, guardada el pudor que se debe guardar, no se imaginen otras cosas, ¿no? O sea, claro, es que... La atención.
te tratan de una manera Sí, que la dices, atención. oye, ¿y si me quedo a vivir aquí contigo? No importa que tengas marido, ¿no? Eso lo Y narra. aunque sea Lo narra platónico. José Martí. Ajá. Porque hay pasajes que vienen de lo que escribe José Martí. O sea, ¿no? Para disfrutar a José Martí hay que leer ese libro, Martí en México. Y ese señor que no pudo aguantar, ya disminuido porque pues ya no dormía, ya no comía, se la pasaba frustrado porque no se lo podía decir, no porque estuviera enamorado y la quisiera a toda costa y lo hubiera intentado y le hubiera armado un lío de faldas al marido y le hubiera dicho, mira este güey, no, sino porque él, la honorabilidad que tenía no permitía ni siquiera decirle a una mujer casada y felizmente casada que estaba enamorado de ella, pero él sí estaba enamorado. Yo me enamoro, pero pues, al ratito ya encuentro con quién más, ¿no? Pero el problema es que ya estando disminuido de edad, escribe el Nocturno a Rosario. Yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que ya no vivo, ya no lloro, en fin. Ese es el Nocturno a Rosario que lo escribe ya antes del suicidio. Él se suicidia y deja esa carta póstuma, ese poema póstumo, porque no se podía ir sin decirle, pero no se podía quedar diciéndole. Es hermosa esa historia. Muy fuerte. Manuel Acuña se llama. Sí, muy fuerte. Ok.